Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Guillermo Pérez Herrera. Sí. Bueno, hoy día estamos en Reflexiones al Paso, ¿no? Siempre nos comunicamos, pero Reflexiones al Paso siempre como que es el lado más profundo, más amplio para hablar con ustedes, ¿no? Eh, no sin antes, pues, expresar mi condolencia, mi pesar a la desaparición física de un gran hombre que marcó la historia de la sociología y la politología en el Perú, como es Julio Kotler, adelantando el viaje, pero siempre con nosotros, por todo lo que ha hecho, por todo lo que es, por todo lo que va dejando como enseñanza para las nuevas generaciones. Camino a las estrellas, Julio. Anda tranquilo, que acá seguiremos tu ejemplo. Bueno, pues bien, 27 años, ¿no? 27 años del denominado golpe. ¿Quién lo dio? Pues el que está en Diroes, ¿no? Y el que está ahora en la base naval de la Marina. Uno se llama apellida Fujimori y el otro se apellida Montesinos. Bueno, me acuerdo mucho cuando exaltadamente pues la población le decía a Fujimori: cierra el Congreso, cierra el Poder Judicial, cierra el Poder Electoral, cierra todo, ¿no? Ante una masa en la plaza de armas totalmente fervorizada, ¿no? Por esa acción que la consideró en un primer momento positiva, pero que fue el elemento que utilizó después para hacer una serie de acciones, Fujimori y Montesinos, que fueron más lejos de lo que fue la intención original, ¿no? Ya sabemos, la historia es un poco larga. Se puso como dos grandes ejemplos de la efectividad del golpe, de que se haya derrotado al Sendero Luminoso, al MRTA, y que haya habido una reestructuración económica. Que todos los que hemos sobrevivido a esa época sabíamos que de todas maneras quien ganara las elecciones, en este caso también el señor Vargas Llosa, iba a aplicar el ajuste estructural, producto pues de la bellacada del señor Alan García, ¿no? Que en sus efluvios de ensayar ser gobernante, en la práctica dejó destruido al país, ¿cierto? Pero ¿qué pasó después de 27 años? Bueno, el saldo como que podría de repente al de la Diroes hacerlo sonreír, ¿no? Sonreír, una risa así como que maquiavélica, ¿no? Porque tuvimos a Toledo presidente, el líder de la victoria democrática, donde miles como nosotros estuvimos detrás de él, ¿no? Tratando desde el muy pequeño lugar derrotar pues este oprobio. Después, bueno, hizo una que otra cosa, bueno, lo encerró a Fujimori, bueno, se hizo famoso por sus ir y venir, por sus traducciones, y con un Congreso mediocre, obviamente, ¿no? Un Congreso mediocre. Después ha venido, bueno, fue entre el cáncer o el SIDA, ¿no? Y se eligió a Alan García nuevamente, ¿no? Algo inédito en la historia de la política, diría yo, mundial, porque no fue pues por dictaduras como las que se solían perenizar, por las armas o por la acción de hecho, no, lo elegimos nosotros. Y digo nosotros porque también somos ciudadanos. Y también hubo un parlamento, ¿no? Donde aparece ya la figura del doriantismo, ¿no? Del nacionalismo, como ya vamos, ya estamos ahorita en el Congreso, ya vamos, pero también Congreso más mediocre que el anterior, ¿no? Y luego entró pues cuando vino la otra etapa había que escoger entre Keiko, que ya salía nuevamente para sustituir, para reivindicar la heroicidad del apellido Fujimori, y entonces pues en lugar de votar ya no sería por el cáncer, ¿no? Sino por el oprobio, por el recuerdo de los 27 años, se votó mayoritariamente por Ollanta, aparte de la categoría de que ahora es militar, ¿no? Mucha gente decía: ahora es militar y va a poner orden. Y un Congreso ya no era solamente mediocre,
ya cada vez ya de bajada, ¿no? Ahí fue la época del come pollo, de la robacable, ¿se acuerdan? De la lavapiés, etcétera, una serie de epítetos, ¿no? Y cada vez una creciente visión de la población que la democracia, tal cual se esperaba, fuera útil al desarrollo del país, al bienestar de la gente y a la satisfacción de las necesidades, se convertía más bien en una traba, ¿no? Un poder judicial que no actuaba, donde el poder estaba, el poder del convencimiento era para los que tenían recursos, y corrupción, y corrupción, y corrupción, y corrupción. Y luego ya, como llanta, viene la actual situación, donde Kuczynski llegó con las justas, le ganó nuevamente a Keiko, que en su afán de seguir reivindicando la autoridad del apellido Fujimori, de sus caprichos personales, creyendo que era su chacrita, ¿no es cierto?, de Huaral, entonces le hizo la guerra imposible pues al señor Kuczynski, pero el señor Kuczynski después, para poder salvarse, asocia como benemérito al apellido Fujimori y le da el indulto a Alberto, al que causó hace 27 años todo este estropicio. Mala jugada, porque también le provocó el suicidio, pero también el autosuicidio de sus socios, ¿no? Porque a partir de que la mayoría keikista lo saca a Kuczynski y lo pone pues a nuestro querido Martincito Vizcarra, pues no solamente perdió Soga y Cabra, sino perdió todo. Y hoy día, junto a otros grupos y a otras personalidades, hacen del Parlamento lo que hemos visto ayer, por ejemplo, ¿no? Una sarta de bellacadas, una visión cada vez más deteriorada de lo que es democracia, de lo que es respeto a la ciudadanía, teniendo en cuenta de que se pasa por televisión, ¿no? Hay un canal que se encarga y otros canales que se encargan de pasarlo, y es como si fuera al revés, ¿no? Lejos de mostrar la calidad, la posibilidad de que la población crea en la democracia, la terminan de destruir, porque ese es el efecto actual. Los presidentes, producto de nuestra democracia, o están por estar presos, o ya están listos para que vayan a la cárcel. Un poder judicial que ahí tiene los efectos, sus principales autoridades que fueron acumulando corrupción durante 27 años, han cambiado los rostros, pero nunca cambiaron los procedimientos, y han seguido siendo el foco de la inmoralidad, de la injusticia por contradicción y de la poca capacidad para entenderse que el juez es la autoridad que efectivamente se pone como dirimente de las partes y se convirtió por dinero, por todo aquello que significa lo más espurio de la justicia, se puso a favor de los intereses personales y de los grupos mafiosos que lo han caracterizado. E igual el Ministerio Público, ¿no? O sea, como sistema. Y cada vez una estructura del Estado corrupta. Bueno, ya no quisiera mencionar pues los casos que nos demuestran durante 27 años cómo millones y millones de dólares que debieron servir para infraestructura de salud, para el bienestar educativo, para la capacidad que los más olvidados tengan caminos, tengan posibilidades de vida, ha sido deteriorado, exportado a los paraísos fiscales. Entonces la pregunta es, ¿resultó la democracia lo que queríamos? Yo le pregunto a cualquier poblador y va a decir, no, ¿para qué sirve? No me sirve para nada. Ha servido más bien para que un montón de gente, te van a decir, ¿no? Un montón de gente haga lo que usted conoce. Pues señor, sean rateros, despilfarradores, aprovechadores, sin principio de autoridad. Entonces hago esta especie de crítica que hoy día de repente no está muy poblada de propuestas, porque siento que después de ese autogolpe de hace 27 años, un 5 de abril del 92, muy poco hemos hecho para demostrar de que eso fue mal hecho. Disculpen la redundancia. Muy poco estamos haciendo para demostrarle al poblador común y corriente de nuestros Andes, de nuestros pueblos olvidados y del caminante de todo día, de ese 70% de trabajadores que están en informalidad, sin derechos, sin posibilidades,
de que la democracia sí es eficaz, que la democracia sí es eficiente, que la democracia sí es transparente, que la democracia es el mejor sistema que nos convenga. Muy poco se está haciendo. Entonces es ahí donde está la responsabilidad de cada uno de nosotros. Porque lo otro es volver a los autoritarismos de repente de otros colores, pero con los mismos sinsabores, valga la rima. Entonces, amigos ciudadanos, hermanos caminantes, al margen de que sí va, el plebiscito habla de cambios, al margen del informe así de la comisión de expertos para que haya una nueva visión de la democracia, cualquier ley que salga puede seguir el camino de 20.000 leyes que no sirven para nada. Depende de nosotros, de nosotros que efectivamente hagamos de nuestra vida diaria una vida de respeto a los derechos y de ejercicio de los deberes. De que nosotros dentro de nuestras familias vayamos formando, no esperemos que la profesora del colegio lo haga, y formemos a nuestros hijos en la necesidad de entender la equidad, de entender el respeto a los demás, de entender de que es mejor entendernos antes que chocar entre nosotros. Fomentar, aunque siempre es difícil, en el microespacio en el cual nos desempeñamos, la unidad, la fraternidad, la posibilidad de que podamos construir pequeñas cosas juntos, que podamos tener pequeños triunfos juntos en nuestra comunidad, en nuestra asociación de padres de familia y en el lugar que nos toque hacer. Y efectivamente entender que la religión respetada, creación humana, no es justamente para apocar al hombre, sino es para reivindicarlo más allá de lo que son sus propias posibilidades físicas y materiales. Ese es un poco, amigos, lo que yo les quería decir. Y efectivamente me voy con la inquietud si esto es posible o no es posible. Entonces yo quiero decir, al igual que los foros, una democracia distinta es posible. Yo creo que sí es posible y depende de nosotros, amigos, ciudadanos de a pie como yo, que todos los días tienen que ver cómo en nuestras narices la violencia muchas veces sustituye a la capacidad de entendernos, como el espectáculo de ayer en el Congreso, que ya, como le dije anteriormente, es el acabose, es la decadencia total. Y si no lo quieren entender, señores y señoras congresistas, es porque o no tienen sentido común, o porque han hecho de la vida política no una acción para el desarrollo, para el servicio, sino una acción para la satisfacción personal. Y eso es mucho más grave. Bueno, amigos, perdónenme que haya estado un poquito exaltado, pero es un poco lo que es la mezcla de insatisfacción, de cólera y de posibilidades de ver que si no luchamos todos, la viabilidad de nuestro país está en riesgo. Bueno, ha sido Guillermo Pérez Herrera desde Reflexiones al Paso. Acá, Reflexiones al Paso, no se olviden. Que tengan un buen día. Hasta luego.